Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Ya estamos aquí, un nuevo día, dispuestos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a compartir un tiempo que creo que, Dios tiene cosas que decirnos siempre, su palabra viva y eficaz nos va a hablar, seguro que sí. Porque siempre que abrimos su palabra y disponemos nuestro corazón, siempre que tenemos la visión de que lo que estamos haciendo ahora no es una cosa de hombres, sino que trasciende a lo humano, va más allá, esto es eterno. Tiene que ver con el reino de los cielos, así que estamos confiados, tranquilos, seguros de que Dios va a tomar el control y nos va a llevar a lo largo de este estudio, que en esta tarde, hoy es lunes 4 de mayo, vamos a poder estar disfrutando. Me alegro muchísimo de que cada día estéis ocupando este tiempo para poder venir y compartir la palabra de Dios así juntos. Ya hay un buen grupo de hermanos conectados. Justo acabamos de comenzar este tiempo y veo que ya estabais esperando muchos, así que dispuestos, ¿verdad?, a compartir la palabra. Correspondo al saludo de los que estáis escribiendo. Veo el saludo de Miriam. Buenas tardes, Miriam. También de Beatriz, desde Francia. Buenas tardes, Beatriz. Y Juan Bermudo, desde aquí, desde Valls. Pues también bienvenidos a todos. Buenas tardes. Espero que tengáis vuestra Biblia preparada. Hoy vamos a continuar el estudio que ayer habíamos comenzado. Buenas tardes, Paco, Rosario y Tamara. Hoy vamos a ver la segunda parte del estudio sobre el Padre Nuestro. Ayer vimos Padre Nuestro que estás en los cielos. Hoy vamos a ver Santificado sea tu nombre. Así se titula este estudio. Y mientras os seguís conectando, buenas tardes, buenas noches a Lina, bienvenida. Y Nancy, también bienvenida. Patricia, también buenas tardes. Estoy leyendo los comentarios de los que estáis saludando. Ahora nada más conectarnos. Pues mientras más hermanos se conectan, buenas tardes, Juan. Bienvenido también a este directo de Facebook. Vamos a ir abriendo la Biblia, Mateo capítulo 6, donde ayer comenzábamos a analizar la oración modelo que Jesús nos dejó. Y mientras siguen los saludos de los hermanos, María Luisa, buenas tardes. Cecilia, buenas tardes. Perdonadme si alguno no os menciono, bien porque estoy orando o porque no alcanzo a veces a leer todos los comentarios. Algunos saltan muy rápido porque estáis saludando a muchos a la vez. Entonces, después ya me leo todos los comentarios cuando acabamos el estudio. Tenemos la Biblia abierta en Mateo capítulo 6, Evangelio de San Mateo capítulo 6. Y vamos a orar. Ahora que ha llegado Luz y Benito y José Luis, que son los tres últimos que veo los saludos, vamos a hacer una oración. Le pedimos a Dios que Él nos dirija, que Él tome el control en este tiempo y arrancamos con este estudio bíblico. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de venir ante tu presencia. Gracias porque tenemos la certeza, la seguridad de que tú estás con nosotros. Sabemos, Señor, que tú empezaste una obra en nuestras vidas y hemos conocido que tú eres un Dios de poder, eres un Dios perfecto y no dejas nada a medias. Por eso, Señor, lo que has empezado en nosotros lo vas a terminar y cada día produces algo nuevo. Cuando abrimos tu palabra nos habla, nos llena. Por eso en esta tarde, al empezar este estudio, lo primero que queremos hacer es venir y ponernos en tus manos, pedirte que tú, Señor, nos uses y tú tomes el control, que todo lo que digamos y hagamos en este tiempo venga de ti, Señor, glorifique tu nombre, que todo venga guiado por el Espíritu Santo, que sea tu palabra la que nos hable y que todo lo que digamos y hagamos esté conforme a la verdad de la Escritura, de tu palabra. Muchas gracias por cada uno de mis hermanos que ya están conectados, los que se están conectando y aún algunos que por los horarios no pueden seguir el directo pero lo ven luego en diferido. Pues bendice a cada uno, Señor, y danos sabiduría para entender todo lo que viene de ti.
Muchas gracias, Señor. Estamos en tus manos, confiados y tranquilos, porque esta es tu obra y sabemos que tú ya estás, Señor, llevándonos. Te lo pedimos muy agradecidos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Karina, bienvenida y buenas tardes. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 6. Ayer leímos desde el versículo 5 hasta el versículo 10. Así que, bueno, lo leímos todo el Padre Nuestro, pero estudiamos esos versículos. Hoy vamos a continuar. Ayer vimos la primera parte de esa oración modelo que Jesús nos enseñó, cuando en el versículo 9 decía: vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Esa fue la primera parte que nosotros estudiamos. Consideramos lo que representa y significa decir que Dios es nuestro Padre, y Jesús nos enseñó que cuando oremos, hablemos así, de esa forma, nos dirijamos a Dios de esa manera, diciéndole Padre nuestro. O sea, no es un Dios lejano, no es un Dios distante, es un Dios cercano. Aunque dice que estás en los cielos, y los cielos podría parecer que está lejos, pero al comenzar diciendo Padre nuestro, Él es nuestro Padre, está muy cerca de nosotros, a la vez que es el Dios de los cielos, el Dios del universo. Entonces hoy el estudio lo hemos titulado Santificado sea tu nombre, porque es lo que Jesús dijo que dijésemos a continuación. Recuerda, ayer vimos que el Padre Nuestro no tiene por qué ser la oración que tú repitas constantemente. Tú puedes usarla como puedes usar cualquier parte de la Escritura para expresarte al referirte a Dios. Hay muchas oraciones en la Biblia, pero precisamente el versículo 7 Jesús decía: y no seáis como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos, no uséis vanas repeticiones. Cuando tú repites las mismas palabras una y otra vez, al final eso deja de tener sentido, se convierte en una vana repetición, porque no estás poniendo tu intención, tu corazón, no tienes ahí la expresión total de tu momento, de aquello que estás pensando por la situación que estás pasando. Dios quiere escuchar tus propias palabras, Dios quiere que le digas cómo te sientes, cuáles son tus pensamientos, si algo te preocupa, si algo te atemoriza. Dile al Señor así como tú sientas. Hay una oración que Jabes es un personaje de la Biblia, y él levantó una oración y está registrada aquí en el Antiguo Testamento, y esa oración, alguien pues un día al leerla dio una enseñanza sobre eso, escribió un libro que se titula así, La oración de Jabes. Entonces algunos tomaron esta oración como una especie de algo en lo que si la repetías, Dios te daría lo mismo que le dio a Jabes. En esa oración dice: si tú ensanchares mi territorio, si tú tuvieses piedad de mí, si tú me dieses, y ahí dice una serie de cosas. Y muchos hermanos al leer esta enseñanza adoptaron la oración de Jabes como algo que tenían que repetir para que, igual que Dios bendijo a Jabes, también me bendiga a mí. Pero haciendo eso caemos en la superstición. Puede ser que tú orando sobre la Biblia, de pronto la oración de Jabes, el Padre Nuestro, la oración de Josías, la de Nehemías, muchas de las oraciones que Pablo hizo o de las que hizo Daniel, infinidad de oraciones llenan la Biblia. Puede ser que tú te identifiques con esas palabras, pero por la situación que estás viviendo, y en base a tu momento uses esas palabras para decirle al Señor. Muchos de los salmos los podemos utilizar a veces para decirle al Señor cómo nos sentimos, pero no utilizamos siempre el mismo salmo, no utilizamos siempre las mismas palabras. Es más, necesitamos abrir nuestro corazón y expresarle a Dios lo que hay ahí dentro. Entonces, no caigamos en la superstición. Si repites la oración de Jabes, Dios te bendecirá igual que bendijo a Jabes. Y entonces tú coges esa oración y la repites cada día varias veces, y así voy a estar todo un año repitiéndola para que Dios me bendiga. Mira, Dios te bendecirá cuando tú le hables como un hijo, porque recuerda, Padre nuestro, Él es nuestro Padre. Tú eres su hijo, háblale como un hijo habla con su padre. Igual que tus hijos vienen y hablan contigo y te dicen: papá, quiero hablar contigo, quiero decirte algo, tengo un problema, y vienen tus hijos y hablan contigo, Dios espera que tú le hables así. Por eso, más allá de que el Padre Nuestro se tenga que repetir siempre exactamente igual, es la enseñanza que Jesús dejó.
Por eso decíamos ayer, establecíamos muchos principios en relación con esa idea, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero el principal, el más básico, que queda reflejada en esta enseñanza es que siempre que tú ores, dirígete a Dios como tu Padre. Él es tu papá. Vamos a ver, santificado sea tu nombre, dice la última parte de este versículo 9. ¿Qué quiere decir santificado sea tu nombre? ¿Por qué cuando oramos tenemos que santificar el nombre de Dios? Mira, hoy el nombre de Dios es usado de una forma irreverente más que otro nombre sobre la tierra. Hay personas que se han acostumbrado a tomar el nombre de Dios en vano. Hay personas que usan el nombre de Dios para burlarse, para blasfemar contra el nombre de Dios. Aún gente religiosa hablan de Dios de una forma muy vacía, muy vana, muy superficial. Hablan de Dios como si estuviesen hablando de cualquiera. Y tenemos que tener cuidado, porque una cosa es decir, Padre nuestro, que estás en los cielos, Él es mi Padre. Y otra cosa es utilizar su nombre para hablar de Dios como si fuese cualquier cosa. Cuidado, porque Dios no es cualquier cosa, no es cualquiera. Estamos hablando del Dios bendito, el Dios eterno, el Dios que creó todo, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, el Dios absoluto, el Dios soberano. Si a Dios le ha complacido decirnos, me podéis llamar Padre, yo os he adoptado como a mis hijos. Bueno, si Dios nos ha permitido hacer eso es por misericordia. Pero no le hablemos a Dios de cualquier forma. Usar el nombre de Dios en vano es un pecado. Y no podemos caer en el error, en la trampa de pensar que Dios es un colega. Y vamos a hablar ahí con Él, como hablamos a veces aquí en el mundo. Hoy en día los jóvenes hablan entre ellos y hasta se insultan, pero de una forma así amigable. A veces vas por la calle y de pronto ves ahí dos jóvenes que van caminando y se encuentran de pronto y el saludo es un insulto. ¡Hey tú! Y le da un insulto al otro y el otro se ríe y le devuelve otro insulto y llegan después y se saludan. Dios no es nuestro colega, no nos olvidemos de eso. Es nuestro Padre, es el Papá celestial, pero su nombre es santo. Por eso no nos podemos referir a Dios así de cualquier forma. Ahí tiene que haber solemnidad. De hecho, el mismo principio debería existir en este mundo. Los padres, como padres en la tierra, tienen que ser ejemplo. Dios es nuestro ejemplo, por supuesto. Pero los hijos, más allá de lo perfecto o no perfecto que sea un padre, los hijos siempre tienen que respetar a sus padres. Hoy en día eso también se ha perdido. Quizás forma parte todo del mismo paquete en el que los valores están desapareciendo y tú vas por ahí por el mundo, por la calle y a veces oyes a los hijos referirse a sus padres de cualquier forma. Tú! No sé qué y tal. Y a veces hasta insultan a los padres. No, eso no puede ser. Uno de los mandamientos principales de la ley que Dios le dio a Moisés es honra a tu padre y a tu madre. Y deshonrar a un padre y una madre es un pecado que es grave. Entonces no se puede hablar de cualquier forma a los padres. Ahí tiene que haber una base de respeto, porque los padres son aquellos que te dieron la vida, que te cuidaron, que te criaron. Si estás aquí, si estamos vivos, fue gracias a nuestros padres. Cada uno de nosotros, si tenemos vida, si estamos aquí en este instante, es porque nuestros padres lo hicieron mejor o lo hicieron peor, pero son nuestros padres y les debemos un respeto. Entonces la Biblia enseña, en Efesios se enseña que los hijos deben obedecer a sus padres en todo. En la sociedad judía había un gran respeto hacia el padre, de tal manera que los hijos no tenían posesiones propias hasta que el padre fallecía. Mientras que el padre vivía, el hijo vivía en la casa del padre y entendía que lo que él hacía y lo que tenía y lo que era propiedad de su padre. Por eso enseñanzas como era la parábola del hijo pródigo o aquel momento en el que uno le dijo a Jesús,
yo quiero seguirte, pero déjame que primero entierre a mi padre. Lo que está diciendo es que probablemente su papá ya está viejito y está diciéndole, mi papá pronto fallecerá y entonces yo ya dispondré de lo que es mío, de la herencia, ya tendré los bienes que me corresponden, entonces te podré seguir. Y Jesús le dijo, no, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. O sea, no puedes esperar, tienes que venir ya. Pero esa base de respeto existía en la sociedad judía porque era algo que había trascendido de la enseñanza, de toda la ley, de todo lo que era la vida espiritual. Pero hoy en día se están perdiendo muchos de estos valores. Entonces no nos tiene que extrañar que muchos le hablan a Dios de cualquier forma. Incluso pastores y predicadores le hablan a Dios de cualquier manera y no saben lo que hacen. No conocen a Dios. Quien le habla a Dios de cualquier forma es que no ha conocido al Dios del universo. Yo a veces he referido, porque un día escuché una predicación de un predicador que estaba ahí hablando y a mí me estaba dando vergüenza de escucharle porque le estaba reclamando a Dios. Y hay muchos que le reclaman a Dios. Este estaba así en plan soberbio, estaba hablando así y le estaba diciendo a Dios, Dios, tú prometiste en tu palabra esto y esto y esto, así que yo te reclamo que cumplas tu promesa. Le estaba hablando así a Dios, reclamándole. ¿Tú quién eres para reclamarle a Dios nada? ¿Quién soy yo para venir a Dios y hablarle, tú dijiste esto, tienes que cumplirlo, tienes que... Pobrecito, el que habla así no sabe con quién está hablando. Más te valdría que te callases y te metieses por ahí en un rincón. Pero es por eso, porque algunos pensaron, mira, Dios nos ha prometido, Él es nuestro Padre. Quien le habla así a Dios seguramente no le conoce, porque Dios no es así. Mira, nosotros somos imperfectos como padres, pero ahora imagínate que tu hijo, yo a veces he puesto eso de ejemplo cuando hablo de esto, imagínate que tu hijo viene y te pide el coche, ya se sacó el carnet, tiene 18 años, imagínate que viene y te dice, papá, dame las llaves del coche, te lo exijo, te lo reclamo, porque tú un día me dijiste así que yo te ordeno, algunos hasta le ordenan a Dios, te ordeno que cumplas tus promesas, te digo, ¿qué le dirías a tu hijo si viene y te habla así? Dame las llaves del coche, ¿qué le dirías? Le dirías, vas a ver las llaves cuando los burros vuelen o las ranas críen pelo, no sé, alguna expresión de esas, ¿no? No le toleraríamos que un hijo nos hable así. ¿Por qué algunos se piensan que pueden hablarle a Dios de cualquier forma? El nombre de Dios es santo y no se le puede hablar a Dios de cualquier forma. Si tú eres hijo de Dios, cuando le hables a Dios, santifica su nombre. Háblale con confianza, háblale como le hablarías a tu papá, porque él es tu papá, así nos ha dicho, ese es un derecho que tenemos. Pero no le trates como a un colegui, no le hables así como a un cualquiera. Háblale con todo el respeto del mundo porque el nombre de Dios es santo. Estos que hablan así de Dios es porque seguramente tienen un bajo concepto de Dios. Todos se Entonces, en su ignorancia y desviando la atención de lo que realmente es hablar con Dios, ellos ponen la atención en sus necesidades. Bueno, ellos entienden que Dios me tiene que dar riquezas, Dios me tiene que sanar, Dios tiene que... Mira, todo lo que Dios hace por nosotros es por pura gracia, es porque Él quiere. Él es Dios. Y como Dios, hace lo que Él quiere, es soberano. Si Él nos da tantas bendiciones, solo podemos agradecerle. Nosotros existimos para traer toda la gloria delante de Dios. Nosotros existimos para honrar su nombre, para adorarle, para reconocer la grandeza y la magnitud de todo lo que Dios es y significa. Mira, vamos a leer un texto, un versículo que se encuentra en Proverbios, capítulo 9. En Proverbios capítulo 9 leeremos el versículo 10. Proverbios 9,
10. Dice así. Tenéis Biblia, ¿no? La tenéis todos ya por ahí abierta. Los que tomáis notas, todo. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Veneramos a Dios a través de nuestras acciones. La oración es un reconocimiento de la gloriosa majestuosidad de Dios y nuestro sometimiento a esa grandeza. Cuando venimos a Dios en oración, cuando hablamos con Él, aunque nos sentimos hijos, también nos sentimos pequeños ante tanta grandeza. El salmista decía: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué soy yo para que un Dios tan grande, tan santo, haya venido hasta mi vida, se haya interesado por mí, me haya invitado a creer en Él, a nacer de nuevo, a tener comunión conmigo? Y lo que es más grande todavía, a hacer de mi vida una morada, a que el Espíritu Santo haya venido a morar dentro de mí. ¡Wow! Eso es tremendo, hermanos. Aquel que se siente grande delante de Dios es porque no tiene ni idea de lo que Dios es. Nosotros somos pequeños, somos insignificantes. Dios es santo. La oración no debe ser una rutina casual, no se tiene que convertir en algo rutinario, algo en lo que nos acostumbramos y en el que repetimos siempre las mismas palabras, o utilizamos expresiones así, pues ya casi que ni nos damos cuenta, no tienen sentido. La oración es mucho más que una norma, una obligación, esa rutina. Debe ser una experiencia profunda, debe ser algo nuevo cada vez que hablamos con Dios. Debemos entender que la oración abre grandes dimensiones de esa relación que establecemos con Dios, y en esa relación llegamos ante la grandeza de un Dios santo, y mi reverencia, mi admiración, mi apreciación, la honra y adoración que le tengo que dar a Él tiene que ser lo más alto. Tengo que sacarlo todo. Tengo que darle a Él todo el reconocimiento. Quizás no nos enseñaron bien, quizás aprendimos así un poquito sobre la marcha, quizás nunca llegamos a tomar plena conciencia del Dios tan grande con el que nos relacionamos. Pero tenemos que entender que nuestro Dios es grande, más de lo que yo pueda concebir, y Él es santo más de lo que yo pueda imaginar. Su nombre no se puede mencionar así de cualquier forma. Cuando yo uso el nombre de Dios en mis labios, en mi boca, solamente puedo tener la motivación del amor. No puedo reclamarle nada, no puedo exigirle, no puedo tratarlo como a un igual, mucho menos a un cualquiera. Tengo que asumir y reconocer que Dios es lo más que se pueda llegar a concebir. Cuando Dios se revelaba, se mostraba a algunos hombres en el Antiguo Testamento, a mí me sorprendió siempre la reverencia que estos hombres de pronto sintieron al encontrarse ante la presencia de Dios. Cuando algunos de estos hombres estaban ahí en su presencia, ¡wow!, no sabían qué hacer ni cómo ponerse. Algunos postraban su rostro en tierra. Algunos decían: ¡ay de mí! Soy hombre muerto, como Isaías, ¿no? Porque he visto al Dios santo, 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 al Todopoderoso. Cuando Dios se le manifiesta a Moisés en aquel episodio donde la zarza ardiente no se consumía, fue Dios el que le dijo a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa, es un lugar santo. Cuando Jacob tuvo aquella visión de la escalera, cuando, en fin, y así podríamos seguir viendo ejemplos, eran personas que, al saberse en la presencia de Dios, como ellos sabían quién era Dios, la grandeza de ese Dios del universo, de pronto se sintieron tan conmovidos
que no sabían qué hacer, ni cómo comportarse, ni qué decir, porque Dios es eso, es tan grande, que nosotros no podemos tratar con Él así de cualquier forma. Entonces esa armonía es la que tenemos que encontrar entre pensar, Dios es mi Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, su grandeza, pero santificado sea tu nombre. O sea, cuando yo hablo con Dios, le voy a decir, Señor, que tu nombre es santo, tu nombre es lo más grande. Y al venir ante Dios, siento mi pequeñez ante su grandeza. El Padre Nuestro, recuerda, ayer decíamos que contempla varias peticiones y el decir santificado sea tu nombre es como decir que el nombre de Dios sea glorificado. Esta es la primera petición que se hace en el Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre, que tu nombre sea santificado, que el nombre de Dios sea glorificado. Es un deseo que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener siempre. Seguro que te sabe muy mal cuando oyes hablar a personas que no creen o algunos que creen pero no han conocido a Dios. Y me molesta mucho cuando oigo a gente hablando contra Dios. Me molesta porque pienso, no saben qué están diciendo. Muchas personas se sienten ofendidos, ¿no? Si alguien insulta a tu madre o a tu padre, ¿verdad que sí? A veces en las discusiones, cuando las personas del mundo se pelean, uno de los recursos para herir a la otra persona pues es insultarle acordándose de sus progenitores, de su padre o de su madre, y lanzan ahí el insulto. Y el otro de pronto se pone ahí todo furioso. ¿Qué has dicho de mi padre, de mi madre? No te metas con mi padre, con mi madre, ahora verás. Y es un insulto tremendo, ¿no? Bueno, es normal y es natural y debes sentirte mal cuando oigas a alguien hablar de Dios mal, cuando oigas usar el nombre de Dios de cualquier forma. Es natural, tienes que sentirte mal. Tiene que formar parte de nuestra sensación de justicia. Hablar mal de Dios, utilizar mal su nombre, blasfemar contra su nombre, etc. Bueno, es lo más injusto que tú puedas escuchar, que puedan oír tus oídos. Por eso te tienes que sentir mal, tienes que sentir indignación en tu interior. Sigue teniendo el control, no hagas como ¿no? Cuando insultan a su mamá y su papá, porque una palabra al final es una palabra, pero toma el control, no te dejes llevar. ¿Qué has dicho? ¿Has insultado a Dios? Ahora verás. No pierdas los papeles. Contrólate. Si tienes ocasión de hablar, da testimonio. A veces hay gente que saben que somos cristianos y en nuestra presencia precisamente insultan a Dios o blasfeman a Dios o usan mal el nombre de Dios para provocarnos, porque saben que somos cristianos. Y entonces lo dicen para buscar esa provocación en nosotros, y tú no te tienes que dejar provocar. A Jesús lo provocaron, a Jesús le insultaron, a Jesús le dijeron de todo, lo menospreciaron, lo ridiculizaron. Pero lo único que podía salir de Jesús era amor. Entonces, cuando alguien hace eso, si tienes ocasión, háblale con coherencia, con educación, dale ejemplo y muéstrale que realmente, más allá de lo que él pueda decir, Dios lo ama. Y puede ser que la persona se sienta desarmada y de pronto se quede parado porque no esperaba esa reacción. O puede ser que se enfade más todavía y aún despotrique más y diga todavía cosas más feas. Bueno, si está en ese plan, pues tú déjalo ahí, ya está. Él sabe, ¿no?, lo que tiene que hacer. Había una vez un predicador conocido, no recuerdo si era Moody o era uno de estos, pero estaba en una calle predicando el Evangelio. Y había un ateo, un incrédulo que ya le conocía a Moody y muchas veces le provocaba y le hacía preguntas. Y ese día, pues este hombre empezó a blasfemar contra Dios y a decir cosas muy feas de Dios. Y entonces le dijo, ¿ves cómo tu Dios no existe? Le dijo a Moody. Porque si tu Dios fuese real,
yo lo estoy retando ahora, le estoy insultando y estoy diciendo todo de él. Si Dios existiese, me escucharía, pues que Dios me responda. Si Dios es verdadero, pues que me tape la boca, que me fulmine ahora, porque mira yo todo lo que me atrevo a decir contra él. Y el predicador, con mucha tranquilidad, le dijo, mira, ¿quieres que te cuente una cosa? Donde yo vivo, al lado de mi casa, tienen un perro. Y ese perro tiene un, una, una costumbre muy rara. Resulta que cuando hay, hay luna llena por la noche, el perro se pasa toda la noche ladrándole a la luna. Tiene esa manía. Le ladra y le ladra y le ladra todo enfadado. Dice, ¿y sabes qué hace la luna? Le preguntó así con una sonrisa. Nada. Le da exactamente igual que el perro le ladre. Bueno, no sé qué cara se le quedó a este, ¿no? Pero Dios está por encima de las cosas que podamos decir o hacer. Cuando yo te digo, el que le habla mal a Dios no sabe lo que está hablando y lo que está diciendo, porque no conoce a Dios. No es pobrecito Dios, oh pobre que le han insultado, oh Señor, lo siento, te han insultado. No, pobrecito el que insulta, no tiene ni idea a quién se está dirigiendo. Y la compasión de Dios continúa igual, aunque le insulten, le ofendan. Nuestro deseo como hijos es el contrario. No solamente nosotros decimos, Señor, tu nombre es santo, santo, santo. También está la petición que tu nombre sea santificado. Nuestro deseo es que en este mundo el nombre de Dios sea glorificado, sea santificado, se le reconozca como lo que Él es. Por eso en el Padre Nuestro esta es la primera petición. Cuando tú ores a Dios, pide no solamente por tus necesidades. Señor, me falta más dinero, me falta salud, me falta trabajo, me falta solucionar este problema. Pide también cosas como esta. Señor, que tu nombre sea santificado aquí en mi ciudad, en mi trabajo, en mi iglesia, que los hermanos entiendan que tu nombre tiene que ser santificado. Hermanos que participáis en la alabanza, cuando alabáis a Dios estáis santificando su nombre. Cuando predicamos, cuando oramos, cuando hablamos de sus cosas y atendemos sus cosas, estamos santificando el nombre de Dios. En la Escritura, el nombre de una persona representaba algo de su carácter. Por eso los padres, cuando ponían nombres a sus hijos, esos nombres no solían ser así al azar. Lo más normal en nuestro tiempo es que ponemos nombre a los hijos, sobre todo en el mundo, pues porque me gusta ese nombre, a veces porque es el personaje de una serie, una película que me gustó mucho, entonces yo le puse ese nombre, o a veces simplemente es pues porque es bonito y ya se lo ponemos ahí, pero otros no, a veces los cristianos pues sobre todo se preocupan, ¿no? En que cuando ponen el nombre a uno de sus hijos pues miran el significado. Si te diste cuenta, pues no hay muchos niños, no hay muchas personas que se llamen Judas. ¿Conoces alguno tú? Yo no conozco a ninguno. Pese a que había más Judas buenos en la Biblia que malos. Malos había uno fue traidor, pero había otros 2 o 3 Judas por ahí que eran hombres piadosos, creyentes y fieles a Dios. Pero ya Judas, el traidor, manchó el nombre, ya nadie le ha puesto a un hijo Judas. Incluso en según qué país, si tú vas a inscribir a un hijo en el registro y le dices, le voy a poner a mi hijo Judas, igual hasta no te permiten que se lo pongas, por las consecuencias que podría tener luego para el niño. Pero en la Biblia sobre todo vemos eso, que cuando se ponían nombres se ponían con un significado. Incluso después Dios a veces cambiaba el nombre de la persona. Ya no se llamará más tu nombre Abraham. A partir de hoy te llamarás Abraham, porque serás padre de una multitud. Ya no se llamará más tu nombre Sarai. A partir de ahora serás Sara. Ya no te llamarán más Simón.
te voy a llamar Pedro a partir de ahora. Y así vemos muchos ejemplos. Mira, vamos a leer un salmo, versículo, el Salmo 9, versículo 10. Leeremos algunos versículos aquí en los salmos. Y primero leeremos el 9, 10. Dice ahí, en ti, está hablándole el salmista a Dios, un salmo de David, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron, los que conocen tu nombre. Conocer el nombre de Dios, saber que Jehová es el Dios que provee, el que no desampara, el que está siempre cerca de nuestras necesidades. Aquí también en los Salmos, pero en el capítulo 7, versículo 17, dice, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Y para ver otro ejemplo, en el capítulo 20 también de Salmos, en el versículo 7, Salmo 20, versículo 7, dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Unos pueden confiar en cosas del mundo, en su economía, pueden confiar en su fuerza, en el poder que administren, pero nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los que creemos en Dios, ¿no? Nosotros confiamos en ¿qué? En el nombre de Jehová nuestro Dios. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios confiamos. Dios se manifiesta en la Escritura a través de diferentes nombres. Ahora en la materia que estoy enseñando este trimestre a través del Seminario Bíblico de Fe, es Teología, parte 3. Esta parte de la teología, esta materia del seminario estudia la persona de Dios y la obra del Espíritu Santo. Y al estudiar a Dios, teología es eso, teo es Dios y logia es la ciencia, el conocimiento. Entonces el conocimiento acerca de Dios, el estudio acerca de Dios, eso es teología. Y en este estudio me tomo siempre al principio de cada clase unos minutos para ir viendo cada clase uno de los nombres de Dios, uno de los nombres con los que Dios se dio a conocer en la Escritura. Porque en la Biblia tenemos una serie de nombres con los cuales nosotros conocemos a Dios. Por ejemplo, el primer nombre que estudiamos es Elohim. Elohim en hebreo es Dios. La traducción que en las Biblias castellanas aparece, pues es Dios. Cuando tú lees Dios en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en hebreo es Elohim. Y bueno, significa Dios, viene a tener una relación directa con Dios como Dios creador. Él es el Dios, el único, el verdadero, el todopoderoso. Voy a mencionar los nombres, pero no voy a hacer un estudio ahora de cada uno, porque yo en el seminario cuando hablo de cada nombre, pues nos tomamos alrededor de unos 20 minutitos. Entonces verás ahora al referirlos que hay un montón de nombres. A 20 minutitos de cada nombre estaríamos ahora aquí unas cuantas horas, bastantes horas, ¿no? Entonces solamente los apunto. Hay libros cristianos que tienen esta temática, los nombres de Dios, y bueno, y quizás si no es a través del Seminario Bíblico de Fe, porque esta enseñanza no es propia de la materia, lo aporto yo como algo extra, entonces quizás algún día pues también podemos tomar un tiempo para estudiar más en profundidad estos nombres. Otro de los nombres que aparecen en la Biblia es el Elión. En hebreo, en castellano, ¿qué significa? Bueno, significa poseedor del cielo y de la tierra. El Elión, el que es el dueño de todas las cosas.
También aparece el nombre Jehová Jireh, que Jireh significa el que provee. Jehová es otro de los nombres de Dios, es el nombre con el que Dios se manifiesta a Moisés. Y Jehová es su nombre, pero tiene la idea de un Dios que provee, un Dios cercano, un Dios que nos ampara, que no nos desampara. Es un Dios que está cerca de nuestras necesidades. Entonces hay muchos nombres que llevan el Jehová delante y después algo más, como en este caso Jehová Jireh, el Señor proveerá, o Jehová Nisi, el Señor es nuestra bandera. Nisi significa bandera, el Señor es nuestra bandera. O Jehová Rafa, el Señor sana. O Jehová Shalom, ese es fácil, ¿no? El Señor es nuestra paz. O Jehová Raab, el Señor es nuestro pastor. O Jehová Tsidkenu, el Señor es nuestra justicia. Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Jehová Shama, el Señor está presente y muy cerca de cada uno de nosotros. O también aparece el nombre de El Shaddai. Él, solo Él, también significa Dios. Tiene así como Elohim es Dios, pero tiene un significado más cercano o relacionado con Dios creador. Él se traduce como Dios, pero tiene la connotación de estar hablando de un. En algunos lugares de la escritura aparece El Shaddai, Dios todopoderoso. Y bueno, así pues hay unos cuantos nombres en la Biblia con los que nos referimos a Dios porque quedaron ahí escritos y los podemos usar para conocer algo más acerca de nuestro Dios. Mira, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 6, vamos a leer unas palabras de Jesús. Evangelio de Juan 17, 6, dice allí Jesús: he manifestado tu nombre a los hombres de este mundo. He manifestado tu nombre a los hombres de este mundo, a los hombres que del mundo me distes. Todos tuyos eran y me los distes y han guardado tu palabra. Jesús dice que ha manifestado, ha dado a conocer el nombre de Dios a los que han creído, a los que son suyos. Conocer el nombre de Dios, conocer los nombres de Dios, nos acerca a tener una idea más clara de lo que Dios es para nosotros, de lo que Dios hace, de lo que Dios obra en nuestras vidas. Porque cuando tú conoces que Jehová es un Dios cercano, Jehová significa el Dios que está cerca, el que provee, el que mira nuestras necesidades, pues entonces comprendemos mejor todo eso, ¿no? Jesucristo mismo, utilizamos diferentes nombres para referirnos a Él. Hablamos de Jesús. Jesús su significado es Salvador. Por eso cuando el ángel le anunció a María que concebiría del Espíritu Santo, le dijo: y pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador. También le llamamos Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, el significado es ungido, el Cristo, el ungido era la promesa de Dios hecho hombre que vendría para salvar a su pueblo. Entonces cuando se utiliza ese nombre, Cristo, estamos reconociendo que Él es el ungido de Dios, el que vino al mundo para morir por nuestros pecados. Hay que tener cuidado, la Biblia dice que vendrán falsos cristos. Igual tú no notas que haya mucha gente que diga yo soy Cristo, yo soy el Cristo. ¿Verdad que no sueles escuchar mucho eso? Aunque hay alguno por ahí que de pronto se le va la cabeza, ¿no? Y dicen yo soy Cristo, que he vuelto y tal, y bueno, todos lo miran así, pobrecito. Pero quizás sí que has escuchado a más de un profeta o apóstol de este tiempo decir que es el ungido de Dios.
porque yo soy el ungido de Dios. O uno se lo dice al otro. Y tengo una profecía sobre ti, ungido de Jehová, le dice. Bueno, cuando usan ese nombre ungido, así de una forma en singular, en mayúscula, esa palabra es Cristo. En el Antiguo Testamento el ungido es el Cristo, eso es lo que significa Cristo. Nos referimos al Señor como Jesucristo, utilizamos los dos nombres para formar uno solo, Jesús el Salvador y el Cristo el ungido, y decimos Jesucristo. También aparece en la Escritura el nombre de Emmanuel para referirse a Jesús, que significa Dios con nosotros, Dios cercano a nosotros, ¿verdad? Y el profeta Isaías se refería a Jesucristo y allí se le menciona con diferentes nombres. Se le llama príncipe de paz, es uno de los nombres significativos de Jesús. Él es el príncipe de paz, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y es un texto mesiánico que está hablando de Jesús. Mesías es otro de los nombres que podemos utilizar para referirnos a Jesús. Así, en una forma más coloquial, o nombres que nosotros utilizamos más para referirnos a Jesús, podría ser la expresión Señor o a Dios. Para dirigirnos a Dios utilizamos mucho la expresión Señor, porque eso es un reconocimiento de su señorío sobre nuestra vida. Decirle a Dios Señor es reconocer que yo soy su siervo, que yo soy su esclavo. Muchas veces los escritores del Nuevo Testamento, en Pablo lo vas a ver porque él es el principal escritor del Nuevo Testamento, es el que más cartas escribió. Y él muchas veces comienza sus cartas con esta expresión: Pablo, esclavo de Jesucristo. Quizás en tu versión leas siervo, pero siervo en el original significa eso, esclavo. Pablo, esclavo de Jesucristo, el doulos de Jesucristo. Así se manifestaba. Eso es lo mismo que decir Señor. Reconocer que Dios es mi Señor, yo soy su esclavo, yo soy su siervo. Uno de los nombres que usamos mucho para referirnos a Jesús es Salvador. Él es el Salvador de mi vida, el Salvador del mundo, el Salvador de nuestra alma. En el Nuevo Testamento se utiliza mucho también ese nombre para referirse a Jesús. Y también utilizamos el nombre de Rey. Él es el Rey, pero en mayúscula. El Rey de reyes, el Señor de señores. A ver, si os voy a preguntar para que participéis un poquito. ¿Qué otros nombres se usan en la Biblia para referirse a Jesús? A ver si os viene a la cabeza. Yo os he dicho, hay un estudio que pueden ser los nombres de Dios. Elohim, Adonai, El Shaddai, El Roi, Jehová, de Jehová hay muchos, Jehová Nisi, Jehová Shalom, etc. Los nombres de Dios en el hebreo, en el Antiguo Testamento, hay un montón. Pero en el Nuevo Testamento también hay muchos nombres para referirse a Jesús. Beatriz dice Yahvé. Yahvé es lo mismo que Jehová, porque es un problema de pronunciación, pero nos estamos refiriendo al mismo nombre. A veces, mira, ya vamos a aprovechar para aclarar algo, y es que dentro de, según qué círculos cristianos, dicen que decir Jehová está muy mal, no hay que decir Jehová. Lo consideran ya como si se estuviese cometiendo un pecado. No, es que no es un nombre, porque el nombre más acertado sería Yahvé. Y está más cerca de Yahvé que de Jehová. ¿Por qué? Porque, bueno, tú sabes que en el hebreo el nombre de Dios eran unas sílabas a las que se conoce como el tetragramatón, y son cuatro letras. Esas letras son la Y, la H, la W y la H. Entonces, estábamos mencionando estos días que el judío tenía tanta solemnidad para
acercarse a Dios que no se atrevía a pronunciar su nombre. Entonces, cuando se traducen las primeras Biblias a otros idiomas, la Septuaginta, que se traduce a otro idioma, el griego, y se comienzan a hacer traducciones, en muchas de esas traducciones se choca con la dificultad de cómo mencionamos el nombre de Dios. Y de ahí que salieron versiones que se decía Yahvé y había versiones en las que se dijo Jehová. Las letras eran consonantes, no tenían vocales. Entonces no se sabía cómo lo pronunciamos, cómo lo traducimos. Y entonces pues de ahí esos errores. Pero hermanos, no tiene más trascendencia que un problema de pronunciación. Yahvé, Jehová o Jehová. Eso pasa en nuestro tiempo. Cuando vienen hermanos de otros países con otros idiomas diferentes y vienen aquí, entonces les llamamos de un montón de formas diferentes en español y no es un nombre original, pero ellos se acostumbran y lo aceptan y no se ofenden. ¿Por qué? Porque la pronunciación en el castellano la usamos de otra forma, pero su nombre es su nombre. Nosotros estamos traduciendo su nombre. Entonces pasa igual que cuando nosotros vamos a otro país y nos llaman por nuestro nombre y lo acentúan o lo pronuncian diferente de cómo se pronuncia en castellano, pero no le damos más importancia porque entendemos que es un problema de idioma, de traducción. Yo no creo ver a Dios ofendido por decir, no están pronunciando bien mi nombre, no están diciendo exactamente Yahvé, Yahvé o Jehová o... Yo no... Cuando tú conoces a Dios no te lo imaginas así, que a Él le está preocupando nuestra pronunciación. Él sabe que nos estamos refiriendo a Él y lo estamos haciendo con ese temor y con esa solemnidad de saber que no estamos utilizando su nombre, Jehová, como un colega más, sino que sabemos que Él es el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, el Todopoderoso, el Creador, el Santo, Santo, Santo. Entonces es lo que tú sientes y la intención que pones, no es la pronunciación. Es nuestro Padre. Él en todo caso tendrá una sonrisa en la boca cuando nos vea preocupados y sabemos pronunciar bien su nombre. Dios no es un conjunto de normas. Dios es una persona, es nuestro papá y se acerca a nosotros. Muy bien, mientras yo aclaraba todo esto he visto que habéis puesto un montón de nombres. ¿Con qué nombres la Biblia se refiere a Jesús? He visto que alguien escribía el león de Judá. Ahora mismo veo Juan que escribió príncipe, cabeza de la iglesia. También creo que puso antes hombre, hijo del hombre. Así aparece la expresión para referirnos a Jesús con un nombre, el hijo del hombre. Y creo que alguien puso príncipe de paz y aparecen varias por ahí, el ungido. Habéis dicho unas cuantas. Abba es como Jesús dijo que nos dirijamos a Dios. Abba, Padre. Él le hablaba al Padre así, Abba, esa expresión como muy, decir Padre, pero muy cariñosamente, muy así cercano como papá, ¿no? Algo así como muy, muy cercano. Mira, en el Nuevo Testamento también se utiliza pan de vida para referirse a Jesús. Dice que Él es el pan de vida. O el agua viva, también se refiere a eso. También se refiere a sí mismo Jesús como el camino. Él dijo, yo soy el camino. De hecho, a los cristianos al principio se les conocía como los del camino. Así se les conocía. Ahora explico lo del Hijo del Hombre. Rosario dice que no lo entiende. También otro nombre es la verdad. Yo soy la verdad. Y otro nombre, la vida. También la resurrección. Yo soy la resurrección. Una forma de darse a conocer la resurrección. El buen pastor, el Cordero de Dios, la estrella resplandeciente de la mañana, la vid, yo soy la vid, yo soy la puerta. Hay muchas formas para referirse a Jesús.
Entonces así lo entendemos. José Luis dice rabí, rabí significa eso, maestro. Entonces nos dirigiríamos a Jesús como el maestro, ¿no? En mayúscula. ¿Qué quiere decir el Hijo del Hombre? En el Evangelio de Juan se usa mucho esa expresión, el mismo Jesús la utiliza para referirse a sí mismo. Cuando el Hijo del Hombre venga en las nubes, cuando veáis al Hijo del Hombre venir, ¿no? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, así dice Isaías. Cecilia lo está recordando también eso para referirse a Jesús. Jesús es el Hijo del Hombre, porque Él fue hecho hombre. Esa es la idea. Cuando tú lees ese título de Jesús en la Biblia, aparece como en mayúscula, Hijo, aparece en mayúscula, y dice Hijo del Hombre. Es un título que nos hace pensar que Dios se hizo hombre. Esa sería la idea principal. Dios no vino como Dios a este mundo. No vino en forma de Dios. Vino en forma humana. Nació como un niño, creció, se hizo un hombre y murió como un hombre. Por eso hay esa visión de hacer a Dios algo cercano a nosotros y atribuirle títulos como este, Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, ese es Jesús. ¿Es también Hijo de Dios? Claro que sí, porque Él es el unigénito Hijo de Dios, es el único Hijo que Dios tuvo. Nosotros también somos hijos de Dios. Entonces, Cristo fue el primogénito entre los muertos. Después se cortó un momentito el Facebook, a veces el wifi falla un poco. Cuando la Escritura dice de Jesús que Él es el unigénito, es que es el Hijo único. Cuando dice que nosotros somos hijos de Dios, entra en juego una doctrina que conocemos como la adopción. Hemos sido adoptados por Dios, por eso le llamamos a Dios Padre, Él nos llama a nosotros hijos. Hay muchos nombres para referirse a Dios, para mencionar lo que Cristo es para nosotros. Podemos incluso hablar del Espíritu Santo. Al final, el Espíritu Santo, siendo una persona y siendo Dios, es al que dejamos un poquito siempre más olvidado, si vale la expresión, por así decirlo. Pero también hay diferentes nombres para referirse al Espíritu Santo. Se habla de él como el Consolador. Cristo lo dijo: yo os enviaré al Consolador. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que nos consuela, el que en los momentos de dificultad está a nuestro lado, está dentro de nosotros. Mira, Isaías 9:6, porque estáis tomando notas y lo mencioné yo, lo ha mencionado Cecilia, pues para que os quede la referencia, porque si no algunos después preguntan, ¿y dónde estaba el versículo ese que mencionabais tanto? Es Isaías 9:6. Lo leemos literal, aunque ya lo hemos dicho, pero dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, y ahí está el nombre. ¿Qué nombre? Bueno, lo que hemos dicho: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí se mencionan 5 nombres. Y se refieren a Jesús, porque este texto es mesiánico, está hablando de Jesús. Bueno, volvemos a Mateo 6. Estamos viendo la oración modelo de Jesús, lo que popularmente se conoce como el Padre Nuestro. Que, bueno, no está mal decirle el Padre Nuestro, pero dice más cosas que Padre Nuestro. Ya veis que hay muchas más cosas en la oración. Santificado. ¿Qué significa santificar? La palabra griega que se ha traducido al castellano santificar, la palabra griega es agiazo. Y agiazo se puede traducir así por santificar, como se dice como en Reina Valera. Y bueno, viene a querer decir eso, hacer algo santo. ¿Qué es hacer algo santo?
Cuando Dios santifica algo, o cuando Él mandaba a su pueblo que santificasen cosas, por ejemplo, el tabernáculo era santo. ¿Por qué? Hacer algo santo es apartarlo para el servicio único y exclusivo de Dios. Cuando se santificaba un espacio como el tabernáculo, ese espacio no se podía utilizar para otra cosa. Había objetos, había utensilios, cosas que estaban dentro del tabernáculo, y esos objetos, esas cosas eran santas, o sea, le pertenecían a Dios. No podían ser usadas para otra cosa. Todo aquello que le pertenece a Dios, todo lo que fue dedicado a Dios es santo. Cuando nosotros decimos que la Biblia es santa, ¿ves? La Biblia pone, en muchas Biblias en la portada pone Santa Biblia. ¿Por qué decimos que es santa? Porque es su palabra, le pertenece a Él. Entonces, algo que le pertenece a Él es santo. Cuando la Biblia dice que nosotros, los que hemos creído en Jesús, somos santos, quiere decir lo mismo, le pertenecemos a Dios. Hemos sido apartados del mundo para ser una posesión suya. Ahora le pertenecemos a Él, somos su posesión. Dios en el Antiguo Testamento le mandaba a su pueblo que fuese santo. Dios le decía al pueblo: santificaos. En Levítico aparece la expresión: sed santos porque yo soy santo, dijo Dios. En realidad, santo solo es Dios. Santo como significado de sin ningún pecado. Algo santo que es exclusivamente de Dios y que no fue contaminado nunca con pecado, solamente esto se puede atribuir a Dios. Nosotros usamos la expresión santo para referirnos a eso, a ser una posesión de Dios. Le pertenecemos a Él, somos santos. Pablo le escribe a los santos que están en la iglesia y menciona a la iglesia a la que escribe la carta, a los santos, aquel que le pertenece a Dios. Popularmente la expresión santo se torció en su significado y un santo, dentro de según qué contexto religioso, es una persona que fue elevado a los altares, fue subido a los altares. Se le reconoció un nivel por encima de los otros hombres. El santo es uno que puede hacer milagros, es uno que reunía una serie de cualidades exclusivas que solo le pertenecía a unos pocos escogidos. Bueno, eso es lo que popularmente dentro de la religión se estableció. Pero en la Biblia no. Los significados de la palabra santo es santo en calidad de Dios, como sin pecado, y para hablar de un Dios de esa calidad no vale solo decir santo. Los serafines que están delante del trono de Dios, los serafs que Isaías vio, para referirse a Dios no decían santo, y ya está. No decían santo, santo, santo. Es el único atributo de todos los que Dios tiene que se menciona de esta forma triple, como tratando de elevar a la máxima posición la santidad de Dios. Dios es santo en toda su plenitud, todo lo que nosotros podríamos hablar y considerar que pueda significar la palabra santo. Entonces, cuando oramos diciendo santificado sea tu nombre, pues de alguna forma es atribuir a Dios la santidad que Él ya tiene. Él va a seguir siendo santo, lo diga yo o no lo diga. Su santidad va a ser la santidad más alta, elevada a lo infinito, aunque yo no ore diciendo que tu nombre sea santificado. Pero yo, que soy su hijo, le reconozco y santifico su nombre. Aquellos que santifican el nombre de Dios son los que han conocido a Dios, son hijos. Por eso un deseo de decir que tu nombre sea santificado en este lugar es un reconocimiento a que los que hay aquí son hijos. Y si no lo son, pues que crean y también te santifiquen. Y es un reconocimiento de que los que estamos aquí te reconocemos como el Dios santo, santo, santo que tú eres. Cuidado con menospreciar el nombre de Dios. A Dios no le vamos a dañar,
nosotros sí. Bueno, mira, también os dejo la referencia, antes os he dejado la de Isaías 6, 9, 6. Os dejo también esta otra, la de Isaías 3 y 6, perdón. Libro de Isaías, capítulo 6, en esa visión que estábamos haciendo referencia. Y el versículo 3, el que menciona esto. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Ese es otro nombre de Dios, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Ahí está, los serafs que están delante del trono de Dios, diciendo: Santo, Santo, Santo. Y nota ese detalle, daban voces. Lo decían bien fuerte que se oyese. Santo, Santo, Santo. Daban voces proclamando esto. Mira, te voy a poner un ejemplo de cuando no se trata el nombre de Dios con la solemnidad que merece, con la santidad que merece. El ejemplo está en el libro de Números, capítulo 20. Leeremos del versículo 1 al 12. Números 20, del 1 al 12. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zim en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? ¿Para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón y tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reuniendo Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Hasta ahí parece que va todo bien, ¿no? Pero ahora fíjate lo que Dios dijo, versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Te diste cuenta cómo Dios vio la rebeldía del pueblo? No me santificasteis a mí. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí para santificarme. Creer en Dios y santificarle son cosas que van unidas. Si tú crees en Dios, tu actitud será la de santificar su nombre. El pueblo era un pueblo rebelde. Moisés y Aarón le hablaron así. Les dijeron: Oíd ahora, rebeldes, les dijeron. No sabían hacer otra cosa que quejarse. ¿Cuál era su queja? ¿Para esto nos ha sacado Dios de Egipto? Ellos son un poco miedosos porque no se atreven a decir: para esto nos ha sacado Dios. Le echan a la culpa a Moisés. Para esto nos sacaste
de Egipto, Moisés? En otro de los apartes de aquí del libro de Números, Moisés está ya apesadumbrado y Dios le dice: el pueblo no murmura contra ti, murmuran contra mí. Claro, Moisés es la herramienta, es el líder de Dios, el líder que Dios ha puesto ahí para servir. Yo a veces digo, cuidado hermanos cuando murmuráis contra los siervos de Dios, los pastores, los maestros, aquellos que sirven a Dios, que buscan hacer la voluntad de Dios. Cuidado porque vuestra murmuración no va contra un hombre, va contra Dios mismo. Dios dijo, no murmuran contra ti, murmuran contra mí. Aquí las quejas iban contra Moisés, pero ¿qué dice Dios? No habéis creído en mí, no me habéis santificado, no me santificasteis. Fue Dios quien los sacó de Egipto, no fue Moisés. Moisés era la herramienta en las manos de Dios. El libro de Números se conoce como el libro de la murmuración, porque se pasaron todo el tiempo en el desierto murmurando contra Dios. Esta tierra no es una tierra de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun agua para beber. Pero a ver, un momento. ¿Dios os sacó para traeros al desierto? ¿O no fue Dios el que dijo, yo os daré una tierra que fluye leche y miel? Y cuando Dios los llevó a las puertas de la tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán, fueron ellos los que dijeron, no queremos esa tierra porque es una tierra de ejércitos, hay gigantes, es una tierra que traga a sus moradores, dijeron. No creyeron en Dios. Y ahora se quedan en el desierto. ¿Y qué hace Dios? En lugar de abandonarlos, se queda con ellos. Ese es el Dios de misericordia. ¿Pero qué hace el pueblo? ¿Agradecerle a Dios? Señor, santificado sea tu nombre en medio de nosotros. No, lo que hacían era quejarse contra Dios. Eso es lo contrario a santificar su nombre. Cuando tú murmuras contra Dios, cuando te quejas en tu vida, no sé por qué la vida me trata así. Si eres hijo de Dios, cuidado, hermano, cómo hablas de las cosas que te llegan a la vida. ¡Qué mala suerte tengo! Siempre me pasa todo lo peor a mí. Cuidado porque estás haciendo lo mismo que el pueblo de Dios hacía. El hijo de Dios no tiene mala suerte. Si tú crees en Dios, entenderás que todo lo que llega a tu vida viene bajo un propósito. No ocurren accidentes en la vida de los que creemos en el Señor y somos sus hijos. El Padre no se descuida. El Padre tiene todo controlado en la vida de los que son suyos. Entonces cuidado cuando te quejas, es que estoy cansado, siempre ahí tratando de llegar a fin de mes con tantas deudas, es que ya estoy harto, tantas cosas que... Cuidado porque eso es murmuración, es poner en duda que Dios esté tratando contigo o te tenga en sus manos. ¿Cómo santificamos el nombre de Dios, mis hermanos? La santificación a Dios, a su nombre, empieza en nuestro corazón. Empieza dentro de ti. Primera de Pedro 3:15. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Y eso qué quiere decir? Mira, en nuestra forma de vivir es como santificamos el nombre de Dios. Cuando tú piensas en lo que ahora representa ser hijo, cuando tú entiendes lo que significa corresponder al amor de Dios que Él nos ha dado, cuando aceptas y entiendes que ahora como hijo tengo que obedecer al Padre, cuando tú tomas determinaciones en tu vida de buscar siempre su voluntad por encima de la nuestra, cuando te niegas a ti mismo, cuando no pones tu corazón en los tesoros del mundo, sino en los tesoros que provienen de nuestro Dios, cuando obedeces a Dios y la Biblia no está de adorno en tu estantería, está para alimentarte de ella cada día. Cuando tú buscas a Dios en oración, cuando tú estás ahí testificando de su nombre, predicando el Evangelio,
Cuando tú tomas esa actitud, esa forma de vida, está santificando el nombre de Dios. Estás honrando al nombre de Dios. Cuando Jesús dijo que el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque hay adoración que puede ser de labios para afuera, pero la verdadera adoración ocurre dentro, en espíritu y en verdad. Ocurre dentro de tu alma, dentro de tu espíritu, en lo profundo de tu corazón. Mira, os voy a referir 4 maneras prácticas de cómo santificar el nombre de Dios y con eso vamos a terminar esta noche. ¿Cómo voy a santificar el nombre de Dios? Primero, reconoce que Dios es, que Dios existe. Reconócele lo que Él es. Te dejo un texto para esto que se encuentra en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando tú reconoces la existencia de Dios, cuando tú confiesas con tu boca lo que Él es, entonces estás santificando su nombre. El mundo niega el nombre de Dios. En el mundo se enseña en los colegios, en las universidades, documentales científicos, en la literatura. En todas partes vas a escuchar siempre expresiones como que «y qué maravilla científica estamos contemplando en nuestros ojos, fruto de la evolución». ¿Cómo? ¿Una maravilla fruto de la evolución? ¿De la casualidad? El mundo dice que Dios no creó todas las cosas. Todo es fruto de la casualidad. Nosotros somos frutos de esa casualidad manifestada en la evolución de las especies. O sea, una especie deja de ser una especie para convertirse en otra distinta. Nosotros, nuestros antepasados primates, monos, dejamos de ser monos y nos convertimos en lo que somos ahora, el Homo sapiens sapiens. Cuando tú dices, Dios, tú que creaste los cielos y la tierra y todo lo que hay sobre ellos, estás santificando su nombre. Cuando tú dices, Señor, solo tú eres Dios y solo tú existes. Cuando tú le dices a Dios, Señor, creo en ti, estás santificando su nombre. Segunda forma, cuando tú conoces toda la verdad acerca de Dios. Cuando tú lees en la Biblia la verdad de Dios, cuando tú lees que Dios es fiel, que Dios es el Todopoderoso, cuando tú lees que Dios es amor y ha mostrado ese amor para con nosotros, cuando tú estudias, conoces, comprendes toda la verdad acerca de Dios, el Dios verdadero, la doctrina verdadera acerca de Dios, está santificando su nombre. ¿Te acuerdas un reconocimiento de Dios hacia su iglesia que he recordado en estos días varias veces? Apocalipsis 3, a la iglesia de la Odisea. Y aunque tienes pocas fuerzas, no has negado mi nombre y has guardado mi palabra. Guardar la palabra de Dios, conocer la verdad de Dios, no negar su nombre, claro. Eso santifica el nombre de nuestro Dios. Tercera cosa, estar consciente de su presencia. Dios es omnipresente. Esa es una de las cualidades de los atributos de Dios. Dios está en todas partes. Él está en la cumbre más alta de la tierra, pero también está en el lugar más profundo de la tierra. Él está en la iglesia cuando le alabamos, pero Él también está en un antro donde hay prostitución, donde se consumen drogas y la gente se emborracha. Eso significa que Él es omnipresente, está en todas partes. Allí donde quiera que tú puedas ir, Dios está. Tengo una pregunta para vosotros. A veces,
cuando doy clases del seminario y hablamos de la omnipresencia de Dios, yo les pregunto a los alumnos, ¿creéis que Dios está en todas partes? Sí, omnipresencia significa que Él está en todas partes y todas significa todas. Entonces, ¿creéis esto, que Dios está en todas partes? Sí. Dios está en el lugar más lejano del universo, sí. Dios está en la fosa de las Marianas, que es el punto más profundo de la Tierra, sí. ¿Está en la cumbre del Everest, Dios? Sí. ¿Está en un antro donde hay prostitución, donde se consumen drogas, donde la gente se emborracha y habla mal? Ahí ya empieza a haber dudas. Ahí a veces los creyentes se quedan pensando. Pero claro, acabamos de decir que Dios está en todas partes. Y a las otras preguntas siempre se oyen las voces de la clase. Sí, sí. Cuando llegamos a esta, las voces se oyen más tímidas. Sí, sí. Algunos ya no dicen nada, se quedan pensando. Pero a donde voy ya la pregunta que ya hay se oye algún no y ya la mayoría se quedan que no saben qué decir es, ¿está Dios en el infierno? Hermanos del directo de Facebook de este lunes 4 de mayo, son las 9:27 de la tarde y acabo de hacer una pregunta profunda. ¿Está Dios en el infierno? No sé si alguno está escribiendo respuestas. Ya os digo, en las clases del seminario se oyen algunos no. Rosario está dudosa, no creo, dice. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con la afirmación de que Él es omnipresente? Alina dice sí. Alina es valiente. Se ha atrevido a decir que sí. Pues, bueno, y Linda es sincera. No sé. Adriana es filosófica, tenemos diferentes respuestas. Está bien. Mira, si decimos que Dios es omnipresente, la palabra omni es que lo comprende todo, absolutamente todo. Quiere decir que Dios está en todas partes. Y si decimos todas, son todas. Si Dios no pudiese estar en un lugar determinado, escúchame bien, entonces no sería omnipresente, ¿vale? Sería parcialmente presente. Puede estar en la mayoría de sitios, pero en este no puede estar. Entonces no es omnipresente. El atributo de Dios omnipresente es un atributo que en la Biblia se reconoce, es una doctrina y se enseña plenamente. Él está en todas partes. Por lo tanto, tenemos que afirmar que si en el infierno también está Dios. Claro que sí. Pero escúchame, ahora vamos a matizar. Una cosa es la omnipresencia de Dios y otra es su obra o su manifestación. Dios es santo, santo, santo. Y donde hay pecado, no se manifiesta la persona de Dios. Porque Él es santo, santo, santo. Ante su presencia no puede existir el pecado. Pero Él está en todas partes. En los lugares de pecado también está. Sus ojos lo ven todo. Él ve las almas que están sufriendo en el infierno. Él ve el rinconcito más pequeño del infierno. ¿Por qué? Porque Él está en todas partes. Él lo llena todo. Sabes, nosotros tenemos un problema y es que pensamos como hombres. Y cuando pensamos como hombres, al decir que Dios está en todas partes, sin quererlo, nos imaginamos a Dios. Yo estoy ahora en mi despacho. Al decir Dios está aquí, sí, claro que está aquí. Sin querer, mi subconsciente le da forma humana a Dios. Cristo es el que ha mostrado a Dios con forma humana. Y entonces yo pienso, Dios está aquí en este lugar y me lo imagino como un hombre aquí a mi lado. Pero la Biblia dice que Dios es espíritu, que a Dios nadie le vio jamás. Y Dios
no es que se desplace para estar, es que Él lo llena todo. Esa es la idea omnipresente. No es que Él fue al infierno para estar, no es que Él fue a un club, o un bar de carretera, es que Él está ahí. Antes que construyesen el bar, Él ya estaba. Antes que existiese el Hades, el Seol o el lago de fuego, Dios ya estaba ocupando ese espacio. Dios lo llena todo, absolutamente todo. Esa es la omnisciencia de Dios. Otra cosa es que Dios se manifiesta. Dios no se manifiesta en el infierno. Él no tiene que hacer nada allí. Los que han ido a parar ese lugar son víctimas de su decisión. Dios no es una víctima en el infierno. Él no está ahí para sufrir en el infierno. Satanás sí es una víctima del infierno. No es el señor del infierno Satanás, ¿eh? Eso es una idea popular de la cultura popular. Poner a Satanás en el infierno como el jefe allí con su tridente. Y no. El infierno dice que es el fin de Satanás. Será arrojado para ser destruido, no para que señoree en el infierno. Dios llena todo. Él es omnipresente. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Algunos igual están ahí todavía dándole vueltas. Igual es profundo el tema, pero aunque no lo entiendas, tienes que aceptar que omnipresente quiere decir que Dios lo llena todo. Todo es todo, absolutamente todo. Cualquier lugar que tú pienses, cualquier lugar que tú vayas, cualquier sitio que exista, está lleno de la presencia de Dios. Iba a leer el Salmo 16:8. También lo hemos referido, así te queda la referencia. Salmo 16:8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Cuando tú haces eso, cuando tú eres consciente de su presencia, cuando tú sabes que Dios está a tu lado en todo momento, tú estás santificando su nombre. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Nota que esto también es una forma de hablar, porque tú no pones a Dios, Él ya está. Tú lo que haces es reconocerle. A Jehová he puesto delante de mí. Cuando yo digo, Señor, tú estás en mi vida, lo estoy poniendo. Es una forma de hablar humana. A eso le llamamos antropomorfismo. Antropos es hombre, morfismo, forma. Cuando yo hablo de Dios con forma de hombre, eso es un antropomorfismo. ¿Por qué? Porque así le comprendo. Si no, no podría hablar de Dios. No lo concebiría, no podría entenderle. Cuando yo digo que Él está a mi lado y que yo le pongo a mi lado, es una forma humana de hablar. Él ya está a mi lado. Lo que yo hago es reconocerle a mi lado en mi vida. Entonces Dios está ahí. Y entonces Dios se manifiesta. Porque yo ahora le reconocí como mi Señor. Cuando dice la Escritura, lo hemos leído también en algún estudio estos días, que nosotros antes éramos de nuestro padre el diablo. Entonces, si uno es hijo de Satanás, Dios no está con él, no está llenando también ese espacio. Sí, pero Dios no se manifiesta porque no es su hijo. La Biblia dice que Dios al que ama, al que tiene por hijo lo disciplina. El que no es hijo no lo disciplina, porque no es su hijo. Ahora bien, el Cristo salió a nuestro encuentro cuando éramos hijos del diablo. Y Él nos habló con amor. Entonces nosotros le reconocimos. ¿Y qué ocurrió? El Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros. Pero si Dios es omnipresente, ya estaba. Sí, también estaba ahí donde yo estaba antes siendo hijo del diablo, pero no estaba morando. O sea, lo que cambiaba era la manifestación de Dios, su obra. Cuando yo soy hijo, entonces Dios está en mí, pero de otra forma, está morando. Uno que no cree, si le habla a Dios en su pensamiento, ¿Dios le oye? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios está en todas partes. También está en su pensamiento. Pero ¿cómo puede estar si es hijo del diablo? No es creyente. Pero es que Dios es omnipresente. Lo llena todo. También donde no está el Espíritu Santo morando. ¿Me explico? ¿Entendéis la diferencia?
que Dios esté en todas partes, pero que Dios se manifieste? Dios está también con los que no creen, pero no hay manifestación de Dios porque no han aceptado su obra, no le han recibido, no le han reconocido en sus vidas. Pero cuando tú crees y le reconoces, entonces el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti, tiene comunión con tu espíritu. Esa es la diferencia. Dios se manifiesta en tu vida. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu nos enseña aún cómo tenemos que pedir. Ahora hay experiencia, ahora hay comunión. Y la cuarta y última cosa, termino. ¿Cómo santificamos a Dios en nuestra vida? Con la obediencia. Cuando tú obedeces a Dios, cuando obedeces su palabra, estás santificando su nombre. Leo un versículo muy rápido, Mateo 7:21, que ya tengo que acabar. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando tú haces la voluntad de Dios, cuando tú le obedeces, estás santificando su nombre. Hermano, estamos aprendiendo a orar. Siempre hemos orado. Hasta a veces antes de creer también la gente ora. Si tú es verdad que existes, ¿por qué permites? Eso también es una forma de orar. Hablar con Dios. Pero ahora que estamos aprendiendo, fíjate cómo puedes enriquecer más tu oración. Cuando ores, ya sabes que tienes que referirte a Dios como tu Padre, sabiendo que Él está en los cielos, pero que a la vez está muy cerca tuyo porque es tu papá. Y ahora también sé que cuando oro, tengo que santificar su nombre. ¿Cómo? Reconociéndole, diciéndole, Señor, estoy dispuesto a obedecerte. Sé que eres Dios en mi vida. Sé que tú lo creaste todo. Y bueno, no voy a repetir ahora otra vez el estudio. Santifica el nombre de Dios en tu vida. La próxima vez que ores, acuérdate, santifica su nombre. Dale a Él toda la honra, la gloria, el honor. Hermanos, lo dejamos aquí porque ya se ha hecho la hora. Si Dios quiere, mañana a las 8 de la tarde nos volvemos a ver para estudiar. Y acuérdate que mañana nos toca estudiar capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Vamos a seguir con nuestro estudio de Apocalipsis mañana, si Dios quiere. Que descanséis, que paséis una buena noche, que el amor de Dios os reconforte, os inunde, os llene, que sus bendiciones sobreabunden en nuestra vida hasta que no podáis soportarlo más, que su presencia esté ahí, no porque Él es omnipresente, sino porque realmente esté teniendo relación contigo, esté en comunión con tu espíritu. Que Dios os bendiga mucho, hermanos. Un abrazo muy fuerte. Os amo en el Señor y no desmayéis. Perseverad en las cosas de Dios. Es lo único en este mundo que vale la pena, las cosas de Dios. Lo demás todo es pasajero. Nos vemos mañana. Desconecto.